El sonido de mi cuerpo rodando por los escalones quedará para siempre grabado en mi memoria. No fue solo el golpe seco contra la madera antigua, ni el crujido aterrador de mi brazo al quebrarse. Lo que verdaderamente taladra mis recuerdos es la risa, esa carcajada despiadada que brotó de la garganta de Mariana mientras yo yacía retorcida de dolor al pie de la escalera, con mi dignidad tan fracturada como mis huesos. Todo comenzó con un empujón, un movimiento rápido, decidido, brutal, las manos de mi hijo Guillermo contra mi espalda, aplicando la fuerza suficiente para lanzar a una mujer de 68 años al vacío. Primero vino la sorpresa, ese instante de incredulidad donde mi cerebro no alcanzaba a procesar lo que ocurría. Después, la sensación de ingravidez, como si por un segundo el tiempo se detuviera, suspendida entre la traición y el dolor que vendría. Luego, el golpe. Cada escalón encontrándose violentamente con diferentes partes de mi anatomía envejecida. La cadera, el hombro, la cabeza y finalmente, aquel brazo que tantos panes amasó durante décadas, cediendo ante el impacto con un chasquido que resonó por toda la casa. Me llamo Encarnación Fuentes. Durante 35 años fui la propietaria de El Sabor de Ayer, una de las panaderías más queridas de Valparaíso. Mis manos, estas mismas manos ahora arrugadas y una de ellas inutilizada por un yeso, alimentaron a generaciones de familias. Mis recetas de pan amasado, halluyas y marraquetas eran buscadas desde los cerros más altos hasta el plan de la ciudad. Enviudé hace 5 años cuando Alberto, mi compañero de vida, partió tras un infarto fulminante mientras contemplábamos juntos el atardecer desde nuestra terraza con vista al Pacífico. Aquella tarde de junio, mientras sentía cómo el dolor se expandía desde mi brazo roto hacia todo mi cuerpo, escuché las palabras que cambiaron todo. Guillermo se asomó por el barandal, su rostro transformado por una mezcla de desprecio y satisfacción, y escupió con veneno. «Toma ya, vieja inútil, ahora ve a pagar las facturas». Lo miré desde abajo, desde el suelo frío del recibidor, incrédula. Este hombre de traje impecable y maletín de cuero, este gerente respetado del Banco Nacional de Créditos, no podía ser aquel niñito al que enseñé a montar bicicleta en la Plaza Victoria, al que consolé cuando los compañeros de escuela se burlaban de su timidez, al que sostuve la frente durante noches enteras cuando la fiebre lo consumía. Y sin embargo, era él, mi único hijo, o al menos eso creía yo entonces. A su lado, Mariana observaba la escena con aquella sonrisa que siempre me inquietó desde el primer día que Guillermo la trajo a casa. 7 años de matrimonio no habían suavizado mi incomodidad ante su presencia. Había algo calculador en sus ojos, algo frío en la manera que tocaba los objetos de mi hogar, como evaluando constantemente su valor monetario. Ahora, mientras me veía derribada, soltó una risita que parecía sacada de alguna película de villanos. «Te dije que no se resistiría tanto, ¿ves? Un empujoncito y ya está lista para cooperar». La escuché murmurar mientras descendía lentamente los escalones, cuidando de no arruinar sus zapatos de tacón al pasar junto a mi cuerpo inmóvil. El dolor físico era intenso, pero nada comparable con la puñalada emocional. Cada latido de mi corazón bombeaba no solo sangre, sino también incredulidad, rabia y una profunda tristeza que amenazaba con ahogarme más efectivamente que cualquier golpe. Intenté incorporarme apoyándome en mi brazo sano, pero el movimiento envió una descarga eléctrica de agonía por todo mi cuerpo, arrancándome un gemido involuntario. Guillermo interpretó aquel sonido como debilidad, como una confirmación de su poder sobre mí. «Firma los papeles mañana, mamá. Ya ves que las cosas se ponen feas cuando te resistes», dijo con una tranquilidad aterradora como quien comenta el clima. «La casa es demasiado grande para ti sola y la viña está abandonada. Somos tu familia. Nosotros cuidaremos mejor de todo. Familia». La palabra sonaba hueca en sus labios, mientras los observaba desde el suelo, con la mejilla pegada a las baldosas frías del recibidor. Un pensamiento cristalino atravesó la niebla del dolor. Este hombre no era mi hijo, no realmente, no en las formas que importan, no en el alma. Fue mi vecina Joaquina quien me encontró así, quizás 20 minutos después. Había venido a traerme un budín recién horneado, una costumbre de años entre nosotras,
Usó su llave de emergencia cuando nadie respondió a sus golpes en la puerta, preocupada por mi ausencia en nuestra habitual merienda de los martes. «Virgen Santa, Encarnación, ¿qué te pasó?». Su grito me devolvió completamente a la realidad. Sentí sus manos ásperas, manos de trabajadora como las mías, sosteniéndome con cuidado mientras llamaba a emergencias. «Me caí», respondí automáticamente. La mentira salió con naturalidad, impulsada por décadas de proteger a Guillermo, de justificar sus acciones, de creer que en el fondo seguía siendo aquel niño sensible que necesitaba mi amparo. Pero Joaquina me conocía demasiado bien. Sus ojos oscuros, enmarcados por arrugas tan profundas como las mías, me escrutaron con una mezcla de compasión y escepticismo. «Te conozco desde que llegaste a este barrio, Encarnación. Has subido y bajado estas escaleras miles de veces, con bandejas llenas de pan, con cajas pesadas, incluso con tu nieta en brazos. Nunca te has caído». Su mano pequeña, pero firme, apretó la mía en un gesto de complicidad. Fue ese pequeño acto de solidaridad femenina lo que quebró mis últimas defensas. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, mezclándose con el sudor frío provocado por el dolor. «Fue Guillermo», confesé en un susurro. «Me empujó porque me negué a firmar unos documentos. Quiere quitarme la casa, la viña, todo». Joaquina no pareció sorprendida. Más tarde me confesaría que llevaba meses observando cambios en la actitud de mi hijo, la frecuencia de sus visitas siempre coincidiendo con días de pago de pensiones, la manera en que revisaba mis cajones cuando creía que nadie lo veía. La ambulancia llegó en lo que pareció una eternidad. Los paramédicos fueron amables pero apresurados, haciendo preguntas técnicas mientras me colocaban un collarín por precaución y me subían a una camilla. Joaquina insistió en acompañarme, sosteniéndome la mano buena durante todo el trayecto al Hospital San Sebastián. Recuerdo fragmentos de aquella noche como fotografías desenfocadas. El techo blanco de la sala de emergencias, el pitido constante de máquinas cercanas, las voces profesionales de enfermeras y médicos, el doctor. Ernesto Lozano, un ortopedista de rostro amable y canas abundantes, examinó mi brazo con delicadeza experta. «Fractura distal de radio», explicó mientras observaba las radiografías. «Limpia, por suerte. Pero, señora Encarnación, este tipo de fractura no coincide con una simple caída por las escaleras. La trayectoria del impacto sugiere un impulso considerable». Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi más que conocimiento médico. Vi comprensión humana. Vi la mirada de alguien que ha tratado demasiadas caídas accidentales durante su carrera. «Estamos obligados a reportar posibles casos de abuso contra adultos mayores», añadió en voz baja, inclinándose para que solo yo pudiera escucharlo. «Si necesita ayuda, este es el momento de decirlo». Pensé en Guillermo, en sus amenazas, en su poder como gerente de banco respetado en la ciudad. Pensé en Alberto, mi difunto esposo, y en cómo se retorcería en su tumba al saber lo que su hijo había hecho. Pensé en mi nieta Mercedes, atrapada entre la lealtad hacia sus padres y el cariño que siempre me ha mostrado. «Necesito tiempo», respondí finalmente. «Por favor, solo arregle mi brazo por ahora». El doctor Lozano asintió, respetando mi decisión, aunque su expresión dejaba claro que no estaba de acuerdo. Mientras comenzaba el proceso de enyesado, mi mente trabajaba a toda velocidad, sorprendiéndome a mí misma con la claridad que solo trae la adrenalina de una crisis. Guillermo había cometido un error fatal al empujarme. Creía que me estaba quebrando, que me estaba reduciendo a una anciana asustada y sumisa. No sabía que, en realidad, estaba despertando algo dormido dentro de mí. La misma determinación feroz que me permitió abrir una panadería siendo madre soltera, aunque eso es otra historia. La fuerza que me hizo mantener el negocio a flote durante crisis económicas y terremotos. La resistencia que me permitió cuidar de Alberto durante su enfermedad sin cerrar ni un solo día el sabor de ayer. Mientras el yeso se endurecía alrededor de mi brazo roto, otra cosa se solidificaba en mi interior: la resolución de no ser una víctima, de no permitir que aquel empujón quedara impune, de recuperar no solo mi patrimonio material, sino también mi dignidad. Lo que Guillermo no podía imaginar mientras regresaba tranquilamente a su lujoso apartamento en el Cerro Alegre aquella noche, es que su vieja inútil ya estaba planeando el contraataque.
un plan que revelaría secretos enterrados por décadas y cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque si hay algo que aprendí en mis 68 años de vida, es que la harina no se defiende sola del agua caliente. Y yo, como buena panadera, sabía exactamente cómo transformar ingredientes amargos en algo que al final tendría un sabor dulce a justicia. Pasé 5 días internada en el Hospital San Sebastián, 5 días que aproveché para reflexionar sobre cómo había llegado a esta situación. La sedación para el dolor me mantenía adormecida, pero mi cerebro trabajaba incansable, reconstruyendo las pistas que no quise ver durante tanto tiempo. Valparaíso, con sus calles empinadas y casas multicolores, había sido mi refugio desde que llegué siendo una joven de 20 años, con un bebé en brazos y un sueño de independencia. La ciudad portuaria me acogió, me permitió convertirme en quien soy. Cada amanecer, contemplando el Pacífico desde mi ventana, me recordaba que la vida, como el mar, está en constante movimiento. Nunca imaginé que mi puerto seguro se convertiría en el escenario de mi mayor decepción. La transformación de Guillermo no ocurrió de la noche a la mañana. Fue gradual, casi imperceptible, como cuando la masa de pan fermenta lentamente y cambia su naturaleza sin que podamos verlo a simple vista. Durante los años que siguieron a la muerte de Alberto, mi hijo comenzó a visitarme con mayor frecuencia. Al principio, aquello me llenaba de alegría. Pensaba que la pérdida de su padre le había recordado la importancia de mantener cerca a la familia que le quedaba. «Mamá, tienes que dejar que te ayude con las cuentas», me dijo un domingo mientras almorzábamos en mi terraza. «Papá se encargaba de todo eso, y tú nunca has entendido de papeles». Era cierto que Alberto manejaba las finanzas, pero no porque yo fuera incapaz. Lo hacíamos así por practicidad. Él se ocupaba de los números mientras yo administraba la panadería, contrataba personal, negociaba con proveedores, decidía qué productos ofrecer según la temporada. Pero esta división de tareas, tan natural en nuestro matrimonio, fue retorcida por Guillermo hasta convertirse en una supuesta prueba de mi incompetencia. «Puedo aprender», le respondí aquella vez. «Siempre he aprendido lo que he necesitado». Su rostro mostró aquella expresión condescendiente que con el tiempo se volvería de habitual. «A tu edad es difícil aprender cosas nuevas, mamá. La tecnología cambia constantemente. Los trámites son cada vez más complejos. Deja que yo me ocupe». Así comenzó todo, con pequeñas sugerencias, comentarios aparentemente inocentes que sembraban dudas sobre mi capacidad, con gestos de impaciencia cuando tardaba en entender algún procedimiento bancario, con suspiros exagerados cuando cometía algún error al usar el teléfono inteligente que él mismo me había regalado para mantenernos comunicados. Mariana reforzaba constantemente este mensaje. «Qué suerte tienes de tener un hijo tan preocupado, Encarnación. Mi madre tuvo que arreglársela sola cuando mi padre murió y acabó perdiendo todo. Las personas mayores son tan vulnerables a las estafas». No me di cuenta entonces de que la mayor estafa ya estaba ocurriendo dentro de mi propia familia. Poco a poco, Guillermo fue tomando control de cada aspecto de mi vida financiera. Primero fueron las cuentas bancarias conjuntas, para mayor seguridad. Después, la administración de la pensión de viudez que me correspondía por Alberto. Luego, la sugerencia de que vendiera la panadería, porque ya es hora de que descanses completamente. El sabor de ayer había sido el centro de mi existencia durante décadas. Cuando enfermó Alberto, reduje las horas de apertura, pero me negué a cerrar completamente. Amasar pan era mi terapia, mi forma de procesar el dolor de verlo deteriorarse día a día. Tras su muerte, el local se convirtió en mi razón para levantarme cada mañana. Los clientes habituales, muchos de ellos amigos de toda la vida, venían tanto por el pan como por la compañía, por la oportunidad de conversar unos minutos, de compartir novedades del barrio, de sentir que pertenecíamos a una comunidad. «La panadería me mantiene viva», le expliqué a Guillermo. «No quiero venderla». «Estás siendo irracional», respondió. «Tienes 68 años. ¿Hasta cuándo crees que podrás seguir amasando 8 horas diarias? Ya viste lo que le pasó a papá por no querer retirarse a tiempo». Aquella referencia a Alberto fue un golpe bajo. Mi esposo había sufrido el infarto mientras revisaba inventarios en su pequeño taller de carpintería, negocio que también se negó a abandonar pese a la insistencia de nuestro hijo. Guillermo sabía exactamente dónde golpear para maximizar el daño emocional. Finalmente, cedí en lo de la panadería. No la vendí,
pero acepté cerrarla temporalmente mientras decidía qué hacer. Fue el primer gran error que cometí. Sin la estructura diaria que me proporcionaba el negocio, mis días se volvieron más vacíos, más solitarios y con esa soledad, más vulnerables a la manipulación de Guillermo. Las visitas de mi hijo se volvieron rituales de humillación sutil. Siempre encontraba algo que criticar. La casa no estaba suficientemente limpia. Había dejado una luz encendida, desperdiciando electricidad. No estaba comiendo adecuadamente. Cada observación era entregada con una sonrisa preocupada, envuelta en un «solo quiero lo mejor para ti, mamá», que hacía imposible defenderme sin parecer desagradecida. Mariana aportaba su cuota revisando cada rincón de mi hogar con ojos de evaluadora profesional, comentando ocasionalmente: «Esta casa es demasiado grande para una persona sola. ¿Has considerado venderla? Con ese dinero podrías tener un bonito departamento cerca de nosotros». La idea de abandonar la casa donde había criado a mi hijo, donde había vivido con Alberto durante 40 años, donde cada rincón guardaba un recuerdo precioso, me resultaba insoportable. Pero la presión era constante, agotadora, como gotas de agua que poco a poco horadan la piedra más dura. Un día, Guillermo apareció con papeles para que firmara, una procuración que le daría acceso completo a mis cuentas para facilitarte las cosas. Otra para autorizar la venta de la viña en las afueras, propiedad que heredé de mis padres y que, aunque pequeña y modesta, representaba mis raíces, el lugar donde crecí antes de mudarme a la ciudad. La viña está abandonada, argumentó. Solo genera gastos de mantenimiento y podría tener problemas legales si alguien se accidenta allí. Tengo un comprador interesado que ofrece un precio justo. ¿Quién es el comprador?, pregunté, sintiendo que algo no encajaba. Una empresa desarrolladora. Quieren construir cabañas turísticas, aprovechar la vista al valle. No te preocupes por los detalles, yo me encargaré de todo. Fue entonces cuando comencé a sospechar verdaderamente. Pedí ver los documentos completos, incluyendo la oferta económica. Guillermo se mostró irritado por primera vez, dejando caer momentáneamente la máscara del hijo preocupado. ¿No confías en mí? ¿Crees que te estoy engañando? Por Dios, mamá, solo intento ayudarte a simplificar tu vida. Aquella noche, mientras él se marchaba visiblemente molesto, realicé la primera acción concreta para protegerme. Llamé a mi antigua empleada y amiga Rosario, quien había trabajado conmigo en la panadería durante 2 décadas. Su hijo, Esteban, era abogado especializado en derecho inmobiliario. Necesito que alguien revise unos documentos, pero con discreción absoluta. Le expliqué sin entrar en detalles sobre mis sospechas. No quiero alarmar a Guillermo haciéndole pensar que desconfío. 2 días después, Esteban me confirmó lo que mi instinto ya me advertía. La empresa desarrolladora interesada en la viña era una sociedad anónima recién constituida, cuyos socios principales eran mi propio hijo y su amigo Jaime Duarte, con quien trabajaba en el banco. El precio ofrecido era ridículamente bajo, apenas 1/3 del valor real de la propiedad. La revelación me dejó devastada, pero también me otorgó una extraña claridad. Ya no podía negar lo evidente. Mi hijo estaba intentando despojarme sistemáticamente de todo lo que había construido en mi vida. Debes denunciarlo, me aconsejó Esteban. Lo que está haciendo es abuso patrimonial contra una persona mayor y es delito. Pero no pude. Pese a toda la evidencia, pese al dolor que me causaba su traición, seguía siendo mi hijo, el niño que había criado sola durante sus primeros años, cuando su padre biológico nos abandonó sin explicación. El adolescente que trabajaba conmigo en la panadería durante las vacaciones escolares para ganar su propio dinero. El joven que lloró en mi hombro cuando no fue aceptado en la universidad que deseaba y que, con mi apoyo, encontró otro camino profesional. ¿En qué momento aquel niño se transformó en este hombre calculador? ¿Qué hice mal como madre para que el dinero y las posesiones materiales significaran más para él que mi bienestar? Estas preguntas me atormentaban cuando, aquella tarde fatídica, Guillermo apareció nuevamente con documentos. Esta vez era una procuración general, que le daría control absoluto sobre todos mis bienes, decisiones médicas incluidas. Es para protegerte, insistió cuando expresé mis dudas. Te estás volviendo olvidadiza. La semana pasada dejaste la cocina encendida. ¿Qué pasará si un día provocas un incendio o sufres un accidente estando sola? Nunca dejé la cocina encendida, protesté,
segura de mi memoria. Siempre he sido cuidadosa. ¿Ves? Ni siquiera lo recuerdas. Mariana y yo lo notamos cuando vinimos a visitarte. Afortunadamente llegamos a tiempo. La gaslighting, término que aprendí después, es una forma perversa de manipulación psicológica. Te hace dudar de tu propia percepción, de tu memoria, de tu cordura. Y cuando ya no confías en ti misma, te vuelves completamente dependiente del manipulador. Me resistí. Por primera vez en meses, me planté firmemente. No voy a afirmar esto, Guillermo. Si estás preocupado por mi seguridad, podemos buscar otras soluciones. Pero no voy a entregarte el control de mi vida. Su rostro cambió. La máscara de preocupación filial se desvaneció, revelando algo oscuro, algo frío que nunca había visto en él, o quizás siempre estuvo allí, y me negué a reconocerlo. Ya me cansé de tu terquedad, espetó avanzando hacia mí. Siempre has sido así, empecinada como una mula. Por eso papá tenía que tomar todas las decisiones, porque tú, con tu mentalidad de panadera, nunca entendiste nada del mundo real. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Menospreciaba no solo mi inteligencia, sino también mi profesión, el trabajo que nos había dado sustento durante décadas, el mismo trabajo que pagó sus estudios, su primer automóvil, la entrada de su primer departamento. Alberto jamás me habló así, respondí, intentando mantener la calma. Y él valoraba mi trabajo tanto como el suyo. «No metas a papá en esto», gritó, su rostro enrojeciendo por la rabia. «Él ya no está para protegerte. Estás sola, vieja y cada día más inútil. Deberías agradecerme por ocuparme de ti, en lugar de enviarte a un asilo como hacen otros hijos». Retrocedí instintivamente, subiendo los primeros peldaños de la escalera que conducía al segundo piso. Era la primera vez que Guillermo me hablaba en ese tono, que dejaba caer completamente la fachada de hijo devoto. Su agresividad verbal me asustó. Aún así, algo dentro de mí se negaba a ceder. Esta conversación terminó. Declaré con toda la firmeza que pude reunir: «Por favor, vete de mi casa». Fue entonces cuando ocurrió. Guillermo subió los escalones que nos separaban. Por un segundo vi en sus ojos una determinación aterradora. Extendió ambas manos y, sin mediar más palabras, me empujó. Lo último que recuerdo antes de comenzar a caer fue el pensamiento absurdo de que sus manos, aquellas manos que una vez sostuve mientras aprendía a caminar, ahora me lanzaban al vacío sin el menor remordimiento. Desde la cama del hospital, mirando el techo blanco, mientras los analgésicos nublaban parcialmente mi mente, una certeza cristalizó en mi interior. No se trataba solo de recuperar mis propiedades o de evitar un fraude financiero. Era una batalla por mi propia humanidad, por el reconocimiento de mi valor como persona más allá de la edad que marcaba mi documento de identidad. Mis reflexiones fueron interrumpidas por una visita inesperada. Mi nieta Mercedes, hija de Guillermo y Mariana, entró sigilosamente a la habitación. A sus 17 años, mostraba una madurez que contrastaba dolorosamente con el comportamiento de sus padres. «Abuela», susurró, inclinándose para besarme la frente. «Lo siento tanto, no sabía. Ellos me dijeron que te habías caído». Sus ojos, tan parecidos a los de Alberto, me miraron con una mezcla de culpa y determinación. Depositó disimuladamente un pequeño teléfono móvil bajo mi almohada. «Es prepago, no pueden rastrearlo», explicó en voz baja. «Te llamaré esta noche. Hay cosas que necesitas saber sobre papá, sobre lo que está planeando. No estás sola en esto, abuela». Se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejándome con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de esperanza renovada y temor por lo que pudiera ocurrirle si Guillermo descubría su lealtad hacia mí. Esa noche, cuando la enfermera terminó su ronda, saqué el teléfono. Mercedes llamó puntualmente a las 11, tal como había prometido. Lo que me reveló confirmó mis peores sospechas y añadió otras que ni siquiera había imaginado. Guillermo no solo pretendía apropiarse de mis bienes, estaba involucrado en un esquema mayor, utilizando su posición en el Banco Nacional de Créditos para desviar fondos de clientes, principalmente personas mayores con cuentas sustanciales y poca supervisión familiar. Mi caso era solo uno más en su lista, aunque con la ventaja de ser su madre, y por tanto, teóricamente más manipulable. «Ha estado transfiriendo dinero a cuentas offshore», explicó Mercedes, utilizando términos que apenas comprendía. «Encontré documentos en su computadora.
Está asociado con Jaime Duarte y tienen planes para escapar a Uruguay una vez que hayan acumulado suficiente. ¿Cómo descubriste todo esto?, pregunté asombrada por la astucia de mi nieta. Siempre he sido buena con las computadoras, respondió con una mezcla de orgullo y vergüenza. Y papá siempre ha sido malo con las contraseñas. Usa variaciones de mi fecha de nacimiento para todo. Aquella conversación nocturna marcó el verdadero inicio de mi contraofensiva. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía una aliada inesperada en Mercedes, quien resultó ser mucho más valiente y leal de lo que jamás hubiera imaginado. Los días siguientes en el hospital me permitieron organizar mentalmente mis próximos pasos. Necesitaba pruebas concretas de los abusos de Guillermo, tanto hacia mí como hacia otros clientes del banco. Necesitaba asegurarme de que Mercedes no corriera peligro por ayudarme y, sobre todo, necesitaba un plan que me permitiera recuperar el control de mi vida sin depender de la buena voluntad de un sistema judicial que a menudo ignora a los ancianos. Cuando finalmente me dieron el alta, Guillermo vino a recogerme. Su actuación era impecable. El hijo preocupado, atento a cada necesidad, explicando a médicos y enfermeras que mi madre vivirá conmigo mientras se recupera. De hecho, intervine con una sonrisa que desconcertó a mi hijo. Joaquina se ha ofrecido a quedarse en mi casa. Ya está todo arreglado. La expresión de Guillermo se tensó momentáneamente antes de recuperar su máscara de afabilidad. No es necesario molestar a tu amiga, mamá. Mariana y yo hemos preparado la habitación de invitados. Agradezco el gesto, respondí con fingida inocencia, pero prefiero recuperarme en mi propio hogar, con mis cosas, mis recuerdos. Estoy segura de que lo entiendes. En el automóvil, de camino a casa, Guillermo mantuvo un silencio tenso. Yo observaba el paisaje familiar de Valparaíso, las casas coloridas aferradas a los cerros, el mar brillando a lo lejos. Esta ciudad, que siempre había sido mi refugio, ahora se convertiría en el escenario de mi redención. Lo que mi hijo no sabía, lo que no podía imaginar mientras conducía con aquella expresión contrariada, es que su vieja inútil había iniciado ya una silenciosa revolución, y que la caída por la escalera, en lugar de quebrarme, me había hecho más fuerte, más decidida y mucho más peligrosa de lo que él jamás podría calcular. Porque a veces, como bien saben los panaderos, es necesario que la masa reciba un golpe fuerte para que pueda elevarse nuevamente con mayor fuerza. Los días posteriores a mi regreso del hospital establecieron un nuevo ritmo en el juego macabro que Guillermo había iniciado. Mi casa, aquel refugio construido con décadas de trabajo, se transformó en un campo de batalla silencioso. Cada rincón, cada objeto familiar, adquirió un nuevo significado en nuestra guerra no declarada. Joaquina, fiel a su palabra, se instaló en la habitación de huéspedes. Su presencia representaba un obstáculo inesperado para los planes de mi hijo, quien había contado con tenerme aislada, vulnerable y manipulable durante mi recuperación. Cada mañana, al verla preparar el desayuno en mi cocina, notaba cómo una vena palpitaba visiblemente en su sien, revelando la rabia contenida bajo su sonrisa forzada. «No es necesario que te quedes tanto tiempo, Joaquina», comentaba con aparente cordialidad. «Mariana y yo podemos turnarnos para cuidar de mamá». «No es ninguna molestia», respondía mi amiga sin levantar la vista de la olla donde preparaba avena. «Encarnación estuvo conmigo cuando me operaron de vesícula el año pasado. Así funcionan las verdaderas amistades». Aquel énfasis en verdaderas no pasaba desapercibido para Guillermo, cuyos labios se tensaban momentáneamente antes de recuperar la compostura. Durante aquellas primeras semanas, fingí mayor debilidad de la que realmente sentía. Me movía con lentitud estudiada, gemía discretamente al cambiar de posición, dejaba caer ocasionalmente algún objeto para reforzar la imagen de anciana torpe y frágil que Guillermo esperaba ver. «Creo que deberíamos considerar seriamente una residencia asistida, mamá», sugirió una tarde, mientras me observaba luchar deliberadamente con la cucharilla del té, al menos temporalmente, hasta que recuperes movilidad completa. «¿Una residencia? ¿Te refieres a un asilo?», pregunté, permitiendo que mi voz temblara ligeramente. «Por Dios, mamá, no lo digas así. Son centros modernos con atención médica permanente, mucho más seguros para alguien en tu condición». «Mi condición», repetí,
saboreando la palabra como quien prueba una fruta y encuentra que está podrida. ¿Te refieres a ser vieja? Me refiero a ser una persona que necesita supervisión constante, replicó con aquel tono condescendiente que había perfeccionado. Ya ves lo que pasó con la caída. Podrías haberte matado. La ironía de su preocupación por una caída que él mismo provocó habría resultado cómica si no fuera tan retorcida. Bajé la mirada, interpretando el papel de madre abatida que comienza a aceptar su decadencia. Quizás tengas razón, murmuré. Ya no soy la mujer fuerte que solía ser. Vi un destello de triunfo en sus ojos. Mi aparente rendición alimentaba su confianza, y la confianza excesiva sería su perdición. Lo que Guillermo ignoraba es que cada noche, cuando la casa dormía, yo mantenía largas conversaciones telefónicas con Mercedes, Esteban el abogado, y ocasionalmente con el doctor Lozano, quien resultó ser un aliado inesperado en mi causa. Fue durante una de esas conversaciones nocturnas cuando Mercedes me reveló algo que cambiaría completamente nuestra estrategia. Abuela, encontré algo extraño en la computadora de papá, susurró, su voz apenas audible, un archivo llamado Operación Retiro. Es un plan detallado para transferirte a una residencia llamada Atardecer Dorado en San Antonio, a casi 2 horas de Valparaíso. ¿Una residencia? Mencionó algo así hoy, pero no es cualquier residencia, interrumpió Mercedes con urgencia. Investigué el lugar. Ha tenido múltiples denuncias por negligencia y maltrato. La mantienen abierta porque el director es primo del alcalde. El documento menciona un acuerdo especial con el director para, cito textualmente, minimizar las comunicaciones externas y visitas no programadas. Un escalofrío recorrió mi columna. No estaban simplemente buscando un lugar seguro para mi recuperación. Estaban planeando enterrarme en vida, aislándome completamente mientras se apropiaban de todo lo que me pertenecía. Hay más, continuó mi nieta, su voz quebrándose ligeramente. El plan incluye una evaluación psicológica para declararte incapaz. Ya tienen contacto con un médico dispuesto a certificar que sufres demencia incipiente. Aquella noche, mientras observaba las luces del puerto a través de mi ventana, tomé una decisión. No sería suficiente defenderme pasivamente. Necesitaba contraatacar. Necesitaba una trampa tan efectiva que Guillermo no pudiera escapar, tan irrefutable que ni siquiera su posición privilegiada en el banco pudiera salvarlo. La idea llegó como llegan siempre las mejores recetas, de forma inesperada, combinando ingredientes aparentemente inconexos hasta formar algo nuevo y perfecto. Recordé las conversaciones con Esteban sobre los fraudes bancarios que Guillermo estaba cometiendo. Recordé la mención de Mercedes sobre las cuentas offshore y los planes de escape a Uruguay. Y recordé algo que Alberto solía decir: la codicia es el único vicio que no sabe ocultarse. Siempre termina asomando la cabeza. A la mañana siguiente, durante el desayuno, dejé caer la primera miga del pan que eventualmente formaría todo un camino. Tuve un sueño extraño anoche, comenté casualmente, mientras Joaquina servía café. Soñé con tu abuelo Mateo. Guillermo, quien revisaba distraídamente su teléfono, levantó la vista con súbito interés. Mi suegro, Mateo Fuentes, había sido un hombre misterioso y reservado, dueño de una pequeña flota pesquera antes de que el negocio quebrara en los años 80. Murió cuando Guillermo tenía apenas 12 años, dejando tras de sí rumores sobre posibles fortunas escondidas que nunca se materializaron. ¿Qué soñaste?, preguntó, intentando sonar indiferente y fallando miserablemente. Algo confuso. Estaba en la viña, señalando el viejo pozo abandonado. Decía algo sobre proteger lo importante. Qué tontería, ¿verdad? Los sueños de los viejos. Noté cómo sus dedos apretaban imperceptiblemente el teléfono. El anzuelo estaba lanzado. Durante los días siguientes, fui dejando caer más pistas. Un viejo mapa de la propiedad rural que encontré por casualidad, mientras buscaba otras cosas. Una mención casual sobre cómo Alberto y Mateo solían pasar horas conversando a solas en la viña. Una historia inventada sobre lingotes comprados cuando el oro estaba barato en los 70. La avaricia de Guillermo era mi mejor aliada. Observé cómo su interés crecía con cada nueva migaja de información, cómo sus visitas se volvían más frecuentes a medida que la historia del supuesto tesoro familiar tomaba forma en su imaginación. 2 semanas después de iniciar mi plan,
Decidí que era momento de avanzar a la siguiente fase. Una tarde, mientras Guillermo me visitaba solo, Mariana había dejado de acompañarlo. Aparentemente aburrida de la rutina de fingir preocupación, me aseguré de que me encontrara revisando unas viejas fotografías. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó acercándose con curiosidad apenas disimulada. «Recordando tiempos mejores», respondí con un suspiro premeditado. «Mira, esta es de cuando tu abuelo Mateo nos visitó en la viña, poco antes de morir». La fotografía mostraba a un hombre mayor junto al pozo que había mencionado anteriormente. Era auténtica, aunque el contexto que estaba construyendo no lo era. «Nunca me contaste mucho sobre él», comentó Guillermo, tomando la fotografía para examinarla más de cerca. Había poco que contar, o demasiado, según cómo se mire. Dejé que mi voz adoptara un tono enigmático. Mateo era un hombre de secretos. ¿Qué tipo de secretos? La pregunta surgió demasiado rápido, demasiado ansiosa. Me encogí de hombros, interpretando el papel de anciana que no comprende la importancia de sus propias palabras. Cosas de hombres, supongo. Él y Alberto pasaban horas hablando sobre asegurar el futuro, especialmente después de que la flota pesquera quebrara. Tu abuelo siempre decía que los bancos eran para los tontos, que un hombre sabio guarda su riqueza donde pueda tocarla. Vi el brillo en sus ojos, esa chispa de codicia mal disimulada. El pez mordía el anzuelo con más fuerza. ¿Te refieres a que escondían dinero? En efectivo, no lo sé con certeza, respondí, manteniendo deliberadamente vaga la información. Solo sé que después de aquellas conversaciones, hubo semanas en que Alberto desaparecía durante horas en la viña. Cuando le preguntaba, solo sonreía y decía: «Estoy asegurando tu vejez, Encarnación». Pensé que se refería a plantar más árboles frutales o algo así. Dejé que el silencio se estirara, permitiendo que la imaginación de Guillermo trabajara libremente. «¿Y nunca te mostró qué hacía exactamente?», preguntó finalmente, incapaz de contener su curiosidad. «Los hombres de esa generación no compartían esas cosas con sus esposas», respondí con una sonrisa melancólica. «Nos consideraban demasiado frágiles para las preocupaciones financieras». La ironía de mis palabras no pasó desapercibida para Guillermo, quien tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente. Después de todo, él mantenía exactamente la misma actitud hacia mí. «Pero entonces, después de que murió Alberto, ¿nunca verificaste si había dejado algo guardado en la viña? ¿Para qué? Teníamos la panadería, la casa. Tu padre dejó un seguro de vida decente. Nunca me faltó nada». Hice una pausa dramática. Además, él siempre dijo que eso era para cuando las cosas se pusieran realmente difíciles. Supongo que nunca consideré que estuviéramos en esa situación. Hasta ahora, las últimas palabras las pronuncié casi en un susurro, como si estuviéramos hablando conmigo misma. El efecto fue instantáneo. Guillermo se inclinó hacia adelante, totalmente enganchado en mi historia. «¿A qué te refieres con hasta ahora?», preguntó, su voz traicionando la ansiedad que intentaba ocultar. Miré a mi alrededor con gesto conspirativo, como verificando que estábamos solos. «Bueno, con esta fractura, los gastos médicos, la posibilidad de necesitar un asilo como mencionaste, quizás sea momento de averiguar si Alberto realmente dejó algo valioso enterrado en la viña». Pude ver los cálculos rápidos que Guillermo realizaba mentalmente. Si existía algún tesoro familiar escondido, le convenía encontrarlo antes de internarme en Atardecer Dorado, antes de que yo pudiera contarle a alguien más sobre esta posibilidad. «Podría llevarte a la viña cuando te sientas mejor», ofreció con fingida casualidad, «para que explores un poco por los viejos tiempos. Sería agradable», asentí, interpretando perfectamente mi papel de madre ingenua. Durante las semanas siguientes, continué alimentando la historia del tesoro con pequeñas insinuaciones. Mencioné un cuaderno especial donde Alberto anotaba cosas que no quería olvidar. Inventé conversaciones entre él y Mateo sobre inversiones alternativas que ningún banco podría rastrear. Dejé un recorte de periódico de los años 80 sobre el precio histórico del oro estratégicamente visible entre mis cosas. Mientras tanto, el verdadero plan avanzaba silenciosamente. Mercedes seguía recopilando evidencia de las actividades fraudulentas de su padre en el banco. Esteban preparaba la documentación legal necesaria para proteger mis bienes. El doctor Lozano redactaba un informe detallado certificando mi plena capacidad mental, contradiciendo anticipadamente cualquier diagnóstico falso de demencia
que Guillermo pudiera intentar conseguir. Joaquina, quien estaba completamente al tanto de la estrategia, jugó su parte a la perfección. Una tarde, mientras Guillermo nos visitaba, mencionó casualmente que su esposo había trabajado brevemente con Mateo Fuentes en los barcos pesqueros. Siempre decía que el viejo Mateo era más listo que todos los banqueros juntos, comentó mientras servía té, que sabía cómo proteger lo suyo cuando vinieron las vacas flacas. Vi cómo Guillermo absorbía ávidamente cada palabra, cómo la historia cobraba vida y solidez en su mente. El tesoro escondido, que había comenzado como una invención mía, ahora le parecía una posibilidad concreta, tentadora, casi tangible. Una noche, cerca de 2 meses después de mi accidente, Guillermo llegó con una propuesta que había estado esperando. He estado pensando, mamá, la viña está prácticamente abandonada desde hace años. Podríamos aprovechar este fin de semana para visitarla, ver en qué estado se encuentra. Si te sientes con fuerzas, claro. Sería maravilloso respirar aire puro. Respondí con entusiasmo calculado. El brazo ya casi no me duele, y caminar por el campo me sentaría bien. Perfecto. Pasaré por ti el sábado temprano. Llevaremos almuerzo y podemos pasar el día allí. Apenas se marchó, llamé al número que Mercedes me había proporcionado. No era el teléfono de mi nieta, sino el del abogado Federico Tapia, especialista en delitos financieros, a quien Esteban había involucrado en nuestro plan. La trampa estaba lista para cerrarse. El pez está a punto de morder, le informé. Este sábado en la viña, tal como planeamos. Estaremos preparados, confirmó Federico. La policía financiera ya tiene toda la documentación sobre los fraudes bancarios. Solo necesitamos que lo lleve al lugar exacto y haga las preguntas correctas. Aquella noche apenas pude dormir. No por miedo o ansiedad, sino por una extraña mezcla de anticipación y tristeza. Estaba a punto de destruir a mi propio hijo, de exponerlo como el criminal que era, de enviarlo posiblemente a la cárcel. Ninguna madre sueña con un desenlace así. Ninguna madre planea la caída del ser que llevó en su vientre. Pero mientras observaba las luces de los barcos en el puerto desde mi ventana, comprendí que el verdadero Guillermo, el niño que crié con amor, había desaparecido hace tiempo. El hombre que me empujó por las escaleras, que planeaba encerrarme en un asilo de mala muerte mientras se apropiaba de mis bienes, no era realmente mi hijo. Era un extraño que había usurpado su lugar, un impostor movido únicamente por la avaricia. Esta certeza no eliminaba el dolor, pero lo hacía soportable. Como cuando se amputa un miembro gangrenado, el sufrimiento es inevitable, pero necesario para preservar el resto del cuerpo. El sábado amaneció con un cielo despejado y una brisa suave, típica de Valparaíso en esa época del año. Me vestí cuidadosamente, eligiendo ropa cómoda pero presentable. Esta sería, después de todo, una ocasión memorable. Me aseguré de que la pequeña grabadora que Federico me había proporcionado estuviera funcionando correctamente y la oculté en el bolsillo de mi chaqueta. Guillermo llegó puntual, conduciendo su elegante automóvil alemán. Durante el trayecto hacia las afueras, charlamos de trivialidades. Él parecía relajado, casi jovial, seguramente anticipando el descubrimiento que creía inminente. La Viña Colorada, como la llamaba mi padre, era una propiedad modesta en comparación con los grandes viñedos comerciales de la región. Apenas 5 hectáreas en una suave ladera con vista al valle, con una pequeña casa de campo de piedra y madera que había conocido mejores tiempos. Las parras, abandonadas desde hacía años, crecían salvajes entre hierbas y arbustos. El lugar tenía esa belleza melancólica de lo que alguna vez fue cuidado con amor y luego dejado a merced de los elementos. Ha pasado tanto tiempo, murmuré genuinamente emocionada mientras descendíamos del vehículo. Los recuerdos de mi infancia en aquel lugar me inundaron momentáneamente, trayendo consigo una oleada de nostalgia. Está bastante descuidado, comentó Guillermo, evaluando la propiedad con ojos críticos. La casa necesitaría una renovación completa para ser habitable. No vinimos a evaluar propiedades inmobiliarias, le recordé con una sonrisa enigmática. Vinimos a buscar recuerdos. Caminamos lentamente por el sendero pedregoso que conducía a la casa. La llave oxidada giró con dificultad en la cerradura, pero finalmente la puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio campestre. El interior estaba tal como lo recordaba de mi última visita años atrás.
muebles cubiertos con sábanas polvorientas, cuadros demasiado insignificantes para ser trasladados a la casa principal, utensilios básicos de cocina en los estantes, nada que sugiriera riquezas ocultas. ¿Dónde solía trabajar Alberto cuando venía aquí?, preguntó Guillermo, intentando sonar casual. En todas partes, respondí vagamente. Le gustaba mantener las parras, arreglar cosas en la casa, pasar tiempo junto al pozo. El pozo, repitió Guillermo, recordando la fotografía que le había mostrado. ¿Está lejos? Detrás de la casa, cerca del granado viejo. Nos dirigimos allí, yo caminando deliberadamente despacio, apoyándome ocasionalmente en su brazo, como si necesitara ayuda. El pozo, una estructura circular de piedra de aproximadamente 1 metro de altura, se encontraba parcialmente cubierto por enredaderas. Su aspecto abandonado le confería un aire misterioso, perfecto para nuestra escenografía. Aquí pasaban horas tu padre y tu abuelo, comenté, dejando que mi voz adquiriera un tono nostálgico. A veces escuchaba fragmentos de sus conversaciones, algo sobre un compartimento secreto, sobre convertir papel en algo tangible. Vi cómo los ojos de Guillermo recorrían ansiosamente la estructura de piedra, buscando alguna señal, alguna pista. El momento había llegado. Era hora de cerrar la trampa. Hijo, dije, mirándolo directamente a los ojos, ¿por qué me empujaste por la escalera? La pregunta, tan directa después de semanas de fingir que aceptaba su versión del accidente, lo tomó completamente desprevenido. Por un instante su máscara cayó, revelando confusión y alarma. ¿De qué estás hablando? Te caíste, mamá. ¿Sabes que te caíste? No, Guillermo, me empujaste. Me llamaste vieja inútil mientras yacía con el brazo roto. Tu esposa se rió de mi dolor. Y luego planeaste internarme en Atardecer Dorado mientras vendías mis propiedades. Su rostro palideció. La mención del asilo, un detalle que no debería conocer, confirmaba que mis acusaciones no eran simples delirios de una anciana. ¿Has perdido la cabeza? Intentó recuperar el control, su voz endureciéndose. Estos son precisamente los delirios que demuestran que necesitas supervisión constante. ¿Delirios? Sonreí con calma. Como el delirio de que existe un tesoro escondido en esta viña. El desconcierto en su mirada fue instantáneo, seguido rápidamente por la comprensión de que había sido engañado, de que no había ningún oro enterrado, ninguna fortuna secreta, solo una trampa cuidadosamente elaborada. Tú, comenzó, su rostro contorsionándose por la rabia. Sí, yo, respondí con una firmeza que pareció sorprenderlo. La vieja inútil que no entiende nada del mundo real, la simple panadera que te educó, que pagó tus estudios, que te dio todo lo que tienes. Di un paso atrás, creando distancia entre nosotros mientras activaba disimuladamente la grabadora en mi bolsillo. Ahora, Guillermo, vas a confesarlo todo. Los fraudes en el banco, el plan para internarme, el empujón en las escaleras, todo. Su risa fue áspera, despectiva. ¿Estás loca? ¿Por qué haría eso? Porque no estamos solos, respondí con tranquilidad. Como si respondieran a una señal, las figuras de Federico Tapia, 2 oficiales de la policía financiera y, para sorpresa de Guillermo, su propia hija Mercedes, emergieron de entre los árboles donde habían estado ocultos, escuchando toda nuestra conversación. El rostro de Guillermo se transformó ante la aparición inesperada de los oficiales y, especialmente, de Mercedes. La incredulidad dio paso rápidamente a una rabia contenida, sus ojos fijos en su hija, con una mezcla de traición y desprecio que me provocó un escalofrío. ¿Tú también, Mercedes?, escupió las palabras como veneno. ¿Conspirando contra tu propio padre? Mi nieta, con una entereza impresionante para sus 17 años, sostuvo su mirada sin titubear. No conspiré contra ti, papá. Conspiré contra tus acciones. Hay una diferencia. Federico Tapia avanzó entonces, su traje impecable destacando entre los uniformes policiales. Con un gesto profesional, extrajo un documento de su maletín y lo extendió hacia Guillermo. Señor Fuentes, esta es una orden judicial que nos autoriza a detenerlo para interrogatorio por múltiples delitos financieros, incluyendo fraude, malversación de fondos y abuso patrimonial contra personas mayores. La formalidad de las palabras pareció despertar algo en Guillermo. De repente, como si se activara un interruptor en su interior, adoptó una expresión serena, casi calculadora.
El banquero profesional reemplazaba al hijo furioso, analizando la situación con fría lógica. «Todo esto es un malentendido», declaró con voz modulada. «Mi madre ha estado mostrando signos de confusión cognitiva durante meses. Tengo informes médicos que lo confirman. Cualquier acusación suya debe ser evaluada considerando su estado mental». Federico sonrió ligeramente. «Curiosamente, esos informes médicos son parte de la evidencia en su contra, señor Fuentes. El doctor Álvarez, quien supuestamente evaluó a su madre, ha admitido que firmó documentos en blanco a cambio de favores financieros. Nunca examinó realmente a la señora Encarnación». Un oficial dio un paso adelante, sacando unas esposas. «Por favor, acompáñenos a la comisaría para continuar con el procedimiento». Por un instante aterrador, creí ver en los ojos de Guillermo la misma expresión que precedió a mi empujón por las escaleras. Su mirada recorrió brevemente el entorno, como calculando posibilidades de escape. El pozo antiguo estaba peligrosamente cerca. Estaría considerando empujarme nuevamente, esta vez hacia la oscuridad profunda de aquel agujero en la tierra, pero la presencia de los oficiales eliminaba esa posibilidad. Con un movimiento rápido y profesional, el policía aseguró las esposas en sus muñecas mientras recitaba sus derechos. Guillermo no opuso resistencia física, aunque su mirada contenía toda la violencia que sus manos no podían ejecutar. «Esto no quedará así», murmuró mientras lo conducían hacia el vehículo policial. «Tengo contactos, influencias. Estarás más sola que nunca cuando termine contigo». «No estás sola», intervino Mercedes, colocándose a mi lado protectoramente. «Nunca lo ha estado». Observé cómo introducían a Guillermo en el patrullero, su traje caro arrugándose incómodamente contra el asiento trasero. Una parte de mí, la madre que nunca deja de serlo completamente, sintió una punzada de dolor al verlo así, pero otra parte, la mujer que se negaba a ser víctima, experimentó un extraño alivio, como cuando finalmente se estirpa una espina profundamente incrustada en la piel. Federico se acercó una vez que el vehículo se alejó. «Ha sido muy valiente, señora Encarnación. No todos tendrían la fortaleza para enfrentar así a su propio hijo». «No fue valentía», respondí honestamente. «Fue supervivencia». De regreso a Valparaíso, Mercedes permaneció silenciosa en el asiento trasero del automóvil de Federico. Su expresión reflejaba el conflicto interno que debía estar experimentando. Traicionar a un padre, por muy justificadas que sean las razones, deja cicatrices profundas en el alma. «¿Estás bien?», le pregunté girándome para verla. «No lo sé», respondió con franqueza. «Sé que hice lo correcto, pero duele», completé su frase. «Lo entiendo perfectamente, querida. El amor y la justicia no siempre caminan de la mano». Federico nos informó que el proceso legal sería complejo y potencialmente largo. Los delitos financieros de Guillermo no se limitaban a sus intentos de apropiarse de mis bienes. La investigación preliminar había revelado un patrón sistemático de fraudes contra clientes del banco, especialmente personas mayores con cuentas significativas y poco conocimiento financiero. Su hijo estableció un sistema bastante sofisticado, explicó mientras conducía. Identificaba cuentas con movimientos irregulares, generalmente pertenecientes a jubilados que no revisaban constantemente sus estados financieros. Después, realizaba pequeñas transferencias que individualmente pasaban desapercibidas, pero que en conjunto sumaban cantidades importantes. ¿Y nadie lo detectó durante todo este tiempo?, pregunté asombrada por la duración del esquema fraudulento. Su posición como gerente le permitía aprobar operaciones sin supervisión adicional. Además, contaba con la complicidad de Jaime Duarte, quien se encargaba de la auditoría interna de esa sucursal. «Un zorro cuidando el gallinero», murmuré. «Exactamente. Cuando algún cliente ocasionalmente notaba discrepancias, Guillermo lo atribuía a errores del sistema y revertía esas transferencias específicas para mantener las apariencias. Al llegar a mi casa, encontramos a Joaquina esperándonos ansiosamente en la puerta. Su rostro se iluminó al vernos, transformándose inmediatamente en preocupación al notar la expresión agotada de Mercedes. «Todo salió según lo planeado», le informé mientras entrábamos. «Guillermo está detenido». «Bendito sea Dios», exclamó mi amiga, persignándose rápidamente. «¿Y ahora qué sigue?». Federico nos explicó que la detención inicial sería por 48 horas, durante las cuales la fiscalía formalizaría los cargos. Después vendría una audiencia
donde se determinaría si Guillermo permanecería en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación y el juicio. Por la naturaleza y gravedad de los delitos, lo más probable es que el juez decrete prisión preventiva, explicó el abogado, especialmente considerando el riesgo de fuga, dado que ya tenía planes para establecerse en Uruguay. Esa noche, después de que todos se marcharon, me senté en mi terraza contemplando el horizonte marino. Las luces de los barcos pestañeaban a lo lejos, como estrellas caídas sobre el agua oscura. La brisa salada me recordaba que seguía viva, que había sobrevivido no solo a la caída física por las escaleras, sino también al desmoronamiento de todo lo que creía saber sobre mi propio hijo. ¿Dónde había fallado como madre? ¿Qué semilla oscura había germinado en Guillermo para convertirlo en el hombre capaz de lastimar a su propia madre por dinero? Las preguntas giraban en mi mente sin encontrar respuesta satisfactoria. El timbre sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Al abrir la puerta, me sorprendió encontrar a Mariana, impecablemente vestida como siempre, pero con una expresión que nunca le había visto antes. Miedo genuino. «Necesito hablar contigo», anunció sin saludar siquiera. La invité a pasar con cierta aprensión. Esta mujer había contemplado mi caída por las escaleras sin mover un dedo para ayudarme. Había reído mientras yo yacía dolorida en el suelo. ¿Qué podía querer ahora? «Supongo que vienes por lo de Guillermo», comenté mientras le ofrecía asiento en la sala. «No exactamente», respondió, rehusando sentarse. Permaneció de pie, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. «Vengo por Mercedes». «¿Mercedes? ¿Qué sucede con ella?» «Necesita un lugar donde quedarse. No puede volver a casa, al apartamento, quiero decir». Hablaba atropelladamente, algo completamente inusual en su meticulosa forma de expresarse. «Ha recibido amenazas». «¿Amenazas de quién?» «De los socios de Guillermo, Jaime Duarte y otros. Se enteraron de su participación en la investigación. Alguien del banco filtró la información». Un escalofrío recorrió mi espalda. En mi afán por protegerme de mi hijo, había expuesto a mi nieta a peligros que no anticipé completamente. «¿Dónde está ella ahora?», pregunté con urgencia. «En el café de la esquina. No quería venir directamente aquí por si alguien me seguía». «Llámala inmediatamente. Puede quedarse conmigo todo el tiempo que sea necesario». Mariana asintió, sacando su teléfono. Mientras marcaba, noté algo extraño en su comportamiento, una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. «¿Y tú?», pregunté cuando terminó la llamada. «¿También has recibido amenazas?» «No exactamente amenazas», respondió, pasándose nerviosamente una mano por el cabello perfectamente peinado. «Pero Jaime me visitó esta tarde. Insinuó que yo podría ser considerada cómplice si no controlaba a Mercedes». Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los míos. «Creo que debo admitir algo, Encarnación. Yo sabía lo que Guillermo planeaba hacer contigo. No todo, pero sabía lo suficiente. Y no hice nada para impedirlo». Su confesión flotó entre nosotras como una nube tóxica. No me sorprendía, pero escucharla admitirlo abiertamente sí resultaba inesperado. «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque hoy, cuando vi a Jaime hablando sobre silenciar a mi hija, comprendí lo que significa realmente ser cómplice de alguien como Guillermo». Su voz se quebró ligeramente. «Durante años, me dije a mí misma que solo estaba apoyando a mi marido, que sus negocios no eran asunto mío. Pero hoy entendí que el silencio también es una forma de participación». Mercedes llegó minutos después, con una pequeña mochila que contenía apenas lo esencial. Su rostro mostraba el agotamiento emocional de quien ha tenido que crecer demasiado rápido en muy poco tiempo. «Abuela», sollozó mientras la abrazaba, «lo siento tanto. Nunca pensé que esto se volvería tan peligroso. No tienes que disculparte por nada». La tranquilicé acariciando su cabello. «Hiciste lo correcto, lo valiente. Ahora debemos asegurarnos de que estés protegida». Mariana permaneció apartada, observándonos con una mezcla de envidia y arrepentimiento. Quizás notaba por primera vez el vínculo genuino que siempre había existido entre su hija y yo. Un lazo basado en el afecto sincero, tan diferente de la relación utilitaria que ella y Guillermo habían establecido, donde las personas solo valían por lo que podían proporcionar. «Yo también debería irme», anunció finalmente. «Es mejor que no sepas dónde estaré por ahora». «¿Volverás al apartamento?», preguntó Mercedes preocupada. «No, me hospedaré en un hotel por unos días. Después
No lo sé. Hizo un gesto vago con la mano como si el futuro fuera un concepto demasiado nebuloso para considerarlo. Necesito pensar qué haré a continuación. Después de que Mariana se marchó, instalé a Mercedes en la habitación que siempre había sido suya cuando me visitaba de niña. Aún conservaba algunos juguetes y libros de aquella época, testigos silenciosos de tiempos más inocentes. «Nunca los tiraste», comentó, sosteniendo un conejo de peluche descolorido. «Por supuesto que no. Las cosas que amamos merecen ser conservadas, no importa cuánto tiempo pase». Esa noche, con mi nieta durmiendo finalmente bajo mi techo, me senté nuevamente en la terraza. La situación había evolucionado de formas que no anticipé. Mi plan para defenderme de Guillermo había desencadenado una serie de consecuencias que ahora afectaban a personas inocentes, particularmente a Mercedes. A la mañana siguiente, Federico llegó temprano con noticias. El caso había tomado un giro inesperado. «La policía financiera allanó el apartamento de Guillermo anoche», explicó mientras Joaquina servía café para todos en la sala. «Encontraron algo que nadie esperaba». Extrajo de su maletín una carpeta con documentos antiguos, algunos amarillentos por el tiempo. Los colocó sobre la mesa de centro con reverencia, como quien maneja reliquias históricas. «¿Qué es esto?», pregunté acercando los papeles para examinarlos. «Son registros del Hospital Regional de Valparaíso, específicamente del área de maternidad, fechados hace 42 años. Mi corazón dio un vuelco. 42 años atrás, era exactamente cuando había dado a luz a Guillermo. «No entiendo», murmuré, aunque una parte de mí comenzaba a intuir algo imposible. «Aparentemente Guillermo ha estado investigando sobre sus orígenes durante años», explicó Federico. «Estos documentos sugieren que pudo haber habido un intercambio accidental de bebés en el hospital». El mundo pareció detenerse por un instante. Las palabras de Federico quedaron suspendidas en el aire, demasiado impactantes para ser procesadas inmediatamente. Mercedes, que había permanecido silenciosa, se acercó para examinar también los documentos. «¿Estás diciendo que papá no es realmente hijo de la abuela?», preguntó con voz incrédula. «Estos documentos por sí solos no son concluyentes», respondió Federico cautelosamente. «Pero hay suficientes irregularidades en los registros como para justificar una investigación más profunda. Nombres tachados, horarios modificados, anotaciones confusas sobre incidente en sala 3. Mi mente viajó instantáneamente a aquellos días en el hospital. El parto había sido complicado, con horas de labor que culminaron en una cesárea de emergencia. Recuerdo vagamente haber estado sedada durante casi un día entero. Cuando finalmente me presentaron a mi hijo, estaba demasiado exhausta y medicada para notar cualquier detalle que pudiera parecer extraño. Alberto nunca mencionó dudas sobre la identidad del bebé. ¿O acaso también él había sospechado algo y decidió callarlo? Miles de preguntas emergían como burbujas en agua hirviendo, cada una abriendo posibilidades que nunca había considerado. ¿Crees que Guillermo sabía esto antes de todo lo que hizo?, pregunté finalmente. «No podemos estar seguros», respondió Federico. «Pero entre sus pertenencias encontraron también esto». Extendió un recorte de periódico de hacía aproximadamente un año. Era una pequeña nota sobre un panadero de un pueblo cercano, Ramón Olivares, quien había ganado un premio regional por sus innovaciones en panes tradicionales. La foto mostraba a un hombre de aproximadamente 40 años, con una sonrisa cálida que resultaba extrañamente familiar. «Se parece a ti», observó Mercedes, mirando alternativamente la fotografía y mi rostro. «Tiene tus mismos ojos, tu misma forma de sonreír». Un escalofrío me recorrió al notar el parecido. Era como mirarme en un espejo que reflejara una versión masculina y más joven de mí misma. «Hay algo más», continuó Federico. «Según la investigación preliminar, Guillermo había contratado un detective privado para seguir a este hombre. Tenía un expediente completo sobre él, dónde vive, su negocio, su familia, todo». «¿Por qué haría eso?», preguntó Joaquina, expresando en voz alta lo que todos nos preguntábamos. «Quizás descubrió la posibilidad del intercambio y quería confirmarlo», sugirió Federico. «O tal vez intentaba encontrar alguna forma de beneficiarse de la situación. O quizás buscaba una explicación», intervino Mercedes suavemente. «Una razón que justificara por qué nunca se sintió realmente parte de esta familia». Sus palabras provocaron en mí una inesperada compasión hacia Guillermo.
¿Y si toda su vida había percibido, a nivel instintivo, que no pertenecía realmente a nuestro núcleo familiar? ¿Podría eso explicar, aunque no justificar, la desconexión emocional que siempre pareció existir entre nosotros? ¿Qué debemos hacer con esta información?, pregunté después de un largo silencio. Legalmente no cambia los cargos contra Guillermo, respondió Federico. Sus crímenes siguen siendo reales, independientemente de su vínculo biológico contigo. Pero, personalmente, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Podría cambiar cómo procesas todo lo ocurrido y, por supuesto, abre la posibilidad de contactar a este hombre, Ramón Olivares. Mi verdadero hijo, murmuré, las palabras sonando completamente ajenas en mis labios. Potencialmente, matizó Federico. Solo una prueba de ADN podría confirmarlo con certeza. Pasé el resto de aquel día sumida en un torbellino de emociones contradictorias. La posibilidad de que Guillermo no fuera realmente mi hijo biológico habría una herida completamente nueva, diferente a las que ya tenía. ¿Qué significaba esto para toda mi vida? Para los recuerdos que atesoraba, para los sacrificios que había hecho, para el dolor que ahora sentía. Por la noche, mientras Mercedes dormía y la casa quedaba en silencio, tomé una decisión. Con manos temblorosas, marqué el número que Federico había dejado para mí. Señor Olivares, mi nombre es Encarnación Fuentes. Puede que esto suene extraño, pero creo que necesitamos hablar sobre algo importante, algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. La voz al otro lado de la línea, cálida y ligeramente confusa, respondió con una frase que me estremeció por su familiaridad, por cómo el tono y la cadencia reflejaban exactamente mi propia forma de hablar. La escucho, señora. Siempre he creído que las conversaciones importantes deben comenzar inmediatamente, como el buen pan que no espera para ser amasado. Una lágrima rodó por mi mejilla, porque en esa simple metáfora panadera, en esa forma de entender el mundo, reconocí algo que la sangre y los genes habían transmitido a pesar de 4 décadas de separación. Al día siguiente, mientras preparaba la casa para recibir a este desconocido que podría ser mi hijo, me encontré limpiando obsesivamente, reorganizando muebles, incluso horneando pan fresco, como si pudiera compensar con estos pequeños gestos los 42 años perdidos. Mercedes observaba mis movimientos nerviosos con una mezcla de preocupación y ternura. Abuela, no necesitas impresionarlo. Si realmente es tu hijo, te querrá tal como eres. Lo sé, querida, pero el pan recién horneado nunca es mala idea para iniciar una conversación difícil. El timbre sonó a las 3 en punto. Con el corazón latiendo desbocado, abrí la puerta para enfrentar lo que podría ser el descubrimiento más importante de mi vida. El hombre que esperaba en el umbral, vestido con sencillez pero pulcritud, me miró con ojos idénticos a los míos. Su expresión, una mezcla de nerviosismo y determinación, reflejaba exactamente lo que yo misma sentía. ¿Señora Encarnación?, preguntó con voz suave. Sí, respondí apenas audiblemente. Y usted debe ser Ramón, asintió, extendiendo una mano que sostenía una pequeña caja. Le traje algo, un pan de nuez con canela. Es mi especialidad. Acepté el regalo, notando cómo temblaban ligeramente sus dedos. Fue entonces cuando lo vi. En su muñeca izquierda una pequeña marca de nacimiento con forma de media luna, idéntica a la mía, en el mismo lugar exacto. Nos quedamos mirándonos en silencio, como si ambos intentáramos recuperarnos de un impacto invisible. La marca de nacimiento en forma de media luna era una evidencia física imposible de ignorar, más contundente que cualquier documento hospitalario amarillento. Era la firma de la naturaleza en nuestra piel, el sello que confirmaba lo que nuestros corazones ya intuían. Pase, por favor. Logré articular finalmente, haciéndome a un lado. Ramón entró con pasos cautelosos, observando el interior de mi hogar con curiosidad reverente. Sus ojos recorrieron las fotografías familiares que adornaban las paredes, deteniéndose brevemente en las imágenes de Alberto y de un joven Guillermo. Tiene una casa hermosa, comentó con sencillez. Gracias. La construimos mi esposo y yo hace muchos años cuando me detuve, comprendiendo la ironía de mis palabras. La historia que estaba a punto de compartir ya no era completa, ya no era exactamente mía como siempre había creído. Mercedes apareció desde la cocina, llevando una bandeja con tazas humeantes.
Su expresión mezclaba nerviosismo y fascinación al observar a nuestro visitante. «Soy Mercedes», se presentó, colocando la bandeja sobre la mesa de centro. «Supongo que podría ser su nieta». Ramón parpadeó varias veces como si la palabra nieta lo hubiera golpeado físicamente. «Es un placer conocerte, Mercedes. Yo soy Ramón, y supongo que aún estamos descubriendo exactamente qué somos unos para otros». Nos sentamos en la sala, formando un triángulo de incertidumbre y posibilidades. El aroma del café recién hecho y del pan de nuez que Ramón había traído flotaba entre nosotros, creando un ambiente extrañamente hogareño para una conversación tan extraordinaria. «¿Cómo supo de mí?», preguntó Ramón finalmente, rompiendo el silencio. «Quiero decir, antes de la llamada de ayer, le expliqué sobre los documentos encontrados en posesión de Guillermo, sobre las sospechas de un intercambio de bebés, sobre la marca de nacimiento que acababa de notar en su muñeca». Con cada palabra, su rostro mostraba un caleidoscopio de emociones: asombro, confusión, dolor, esperanza. «Siempre supe que era diferente», confesó cuando terminé mi explicación. «No físicamente, sino en mi forma de ser, de sentir, de entender el mundo». Hizo una pausa, como calibrando si debía continuar. «Mi familia, la familia que me crió, son buenas personas. Mi padre, Lorenzo Olivares, era mecánico, un hombre práctico, de pocas palabras. Mi madre, Julieta, trabajaba como secretaria en una escuela. Ambos eran personas sencillas, honestas, trabajadoras». Su voz adquirió un tono más íntimo, como quien comparte un secreto largamente guardado. «Pero desde pequeño sentí que había algo que no encajaba. Ellos nunca entendieron mi obsesión con la panadería, por ejemplo. Les parecía una extravagancia, casi una pérdida de tiempo. Los hombres trabajan con herramientas, no con harina», solía decir mi padre. Aún así, cada oportunidad que tenía me escapaba a la panadería del barrio. El señor Guzmán, el panadero, me permitía observar cómo amasaba, cómo horneaba. Para mí era como magia. La primera vez que metí las manos en la masa fue como reconocer algo que siempre había estado dentro de mí», continuó, sus ojos iluminándose con el recuerdo. «Sentí que finalmente encontraba mi lenguaje, la forma en que podía expresarme verdaderamente. Cada palabra que pronunciaba resonaba dentro de mí como un eco. Yo había experimentado exactamente la misma sensación en mi juventud, la misma conexión inexplicable con la harina, la levadura, el proceso de transformación que ocurre en el horno. Cuando cumplí 18 años, contra todos los consejos de mi familia, usé mis ahorros para abrir una pequeña panadería. Era apenas un local diminuto, con un horno restaurado que compré de segunda mano. Todos predijeron que fracasaría en meses. Pero no fue así», completé, reconociendo la determinación que brillaba en sus ojos, la misma que me había sostenido a mí durante décadas. «No», sonrió por primera vez desde que llegó. «La panadería creció. La gente comenzó a hacer filas cada mañana para comprar mi pan. No podía explicar cómo, pero mis manos parecían saber exactamente qué hacer con cada masa, cada ingrediente, como si llevara generaciones de conocimiento panadero en la sangre». «Lo llevabas», murmuré, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y pérdida. Mi padre era panadero y su padre antes que él. Yo crecí entre hornos y sacos de harina. Mercedes nos observaba alternadamente, fascinada por las similitudes que iban revelándose entre nosotros. No solo la marca de nacimiento y los rasgos físicos, sino las inclinaciones, las pasiones, los talentos que ni la separación ni la crianza diferente habían podido borrar. «¿Y qué hay de él?», preguntó Ramón con cautela, señalando con la mirada una fotografía donde Guillermo aparecía con toga y birrete el día de su graduación universitaria. «¿Sabe que estoy aquí?». Fue entonces cuando tuve que contarle el resto de la historia: el abuso financiero, la manipulación psicológica, el empujón por las escaleras, la trampa que tendimos para exponerlo, su detención y finalmente el descubrimiento accidental de los documentos que sugerían el intercambio de bebés. Su rostro se ensombreció con cada detalle que compartía. «Lo siento tanto», dijo cuando terminé. «Nadie merece pasar por algo así, especialmente a manos de alguien que debería protegerla. No es tu responsabilidad disculparte por sus acciones», respondí. «Aunque técnicamente haya crecido como mi hijo, sus decisiones fueron suyas». Un silencio reflexivo cayó sobre nosotros.
El reloj de pared marcaba el paso del tiempo con un suave tic-tac, como un recordatorio constante de los 42 años que habíamos vivido separados, desconociendo nuestra verdadera conexión. «Hay algo más que debería saber», dijo Ramón finalmente. «Hace aproximadamente un año, un hombre comenzó a frecuentar mi panadería. Venía casi diariamente, compraba pan, se sentaba en una mesa del rincón y me observaba trabajar. Al principio pensé que era solo un cliente habitual, pero había algo en su mirada, una intensidad inquietante. Guillermo, adiviné, recordando lo que Federico nos había contado sobre el detective privado y la investigación. Supongo que sí. Nunca se presentó formalmente, pero un día se acercó y me hizo preguntas extrañas sobre mi familia, mis padres, mi fecha exacta de nacimiento, el hospital donde nací. Dijo que era para una investigación demográfica, pero su interés parecía demasiado personal. ¿Y qué le respondiste?, preguntó Mercedes, inclinándose hacia adelante con interés. Le conté lo básico, que nací en el Hospital Regional de Valparaíso el 17 de agosto de 1983, que mis padres vivían entonces en Viña del Mar. Hizo una pausa, notando mi expresión. ¿Qué sucede? Guillermo nació el mismo día, en el mismo hospital, expliqué con voz temblorosa. Y yo estaba internada en la sala 3, donde aparentemente ocurrió el incidente que mencionan los registros. Un nuevo silencio, más profundo que el anterior, nos envolvió. La realidad de lo que había ocurrido hacía 4 décadas cristalizaba con cada nueva pieza de información compartida. Después de aquella conversación, continuó Ramón, el hombre no regresó, pero aproximadamente una semana después recibí una carta anónima. Contenía una fotografía antigua de una mujer joven sosteniendo a un bebé, de pie frente a una panadería llamada El Sabor de Ayer. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tenías esa fotografía contigo?, asintió, sacando de su billetera una imagen desgastada por los dobleces. Era yo, con apenas 26 años, sosteniendo a quien entonces creía que era Guillermo recién nacido, el día que reabrimos la panadería después de mi maternidad. No sabía quién era esta mujer, explicó, entregándome la fotografía con cuidado, pero había algo en ella, algo familiar que no podía explicar. La guardé, aunque no entendía por qué me afectaba tanto. Ahora comprendo. Acaricié la imagen con la punta de los dedos, recordando aquel día, cómo Alberto había insistido en fotografiarnos, cómo me sentía exhausta pero feliz, sosteniendo al pequeño ser que creía fruto de mi vientre. Nunca imaginé que 4 décadas después descubriría que aquel bebé no era biológicamente mío, mientras que mi verdadero hijo crecía a kilómetros de distancia sin conocer su verdadero origen. ¿Qué piensas hacer ahora que sabes todo esto?, preguntó Mercedes, vocalizando la pregunta que flotaba silenciosamente entre nosotros. Ramón respiró profundamente antes de responder. No lo sé con certeza. Es demasiado para procesar de una vez. Toda mi vida, mi identidad, mis raíces, súbitamente cuestionadas. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los míos. Pero sí sé que me gustaría conocerla mejor, señora Encarnación, si usted está dispuesta. Me encantaría, respondí con sinceridad. Y por favor, solo Encarnación. La tarde avanzó entre conversaciones que fluctuaban entre lo trivial y lo profundo. Descubrimos más similitudes sorprendentes. Ambos preferíamos el pan de masa madre, detestábamos el cilantro, teníamos una inexplicable fascinación por los barcos antiguos, compartíamos la misma risa, el mismo gesto de rascarnos la nuca cuando estábamos pensativos, la misma tendencia a hornear compulsivamente cuando estábamos preocupados. Cuando la luz del atardecer comenzó a inundar la sala con tonos dorados, Ramón se levantó reluctante. Debería irme. Mi esposa, Clara, estará preocupada. Le conté sobre esta reunión, pero, por supuesto, asentí comprendiendo. Tienes una vida establecida, una familia. Me gustaría que los conociera, dijo repentinamente. A Clara y a nuestros hijos, Pablo y Sofía. Son maravillosos. Pablo tiene 15 años y, curiosamente, también ha mostrado interés por la panadería. Sofía tiene 12. Es más artística, toca el violín. Más nietos, murmuró Mercedes con una sonrisa sorprendida. Me encantaría conocerlos, respondí, sintiendo cómo mi corazón se expandía ante la idea de una familia ampliada que nunca supe que tenía. Antes de marcharse,
Ramón se detuvo en el umbral de la puerta. Hay algo que me gustaría preguntarle si no le importa. Adelante. ¿Qué pasará con Guillermo, con su situación legal? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inapropiada, sino porque revelaba una preocupación genuina por alguien que técnicamente era un extraño para él, pero que había crecido como mi hijo. Enfrentará un juicio por sus crímenes financieros, expliqué, y posiblemente por el abuso físico y psicológico contra mí. Las pruebas son contundentes. Es probable que pase varios años en prisión. Ramón asintió lentamente. ¿Y usted cómo se siente respecto a eso? Confundida, admití, apreciando poder expresar la verdad. Parte de mí siente que es lo justo, que debe enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero otra parte, la parte que lo crió, que lo vio dar sus primeros pasos, que lo consoló cuando tenía pesadillas, esa parte sufre. Lo entiendo perfectamente, respondió con suavidad. Aunque mis padres, los Olivares quiero decir, aunque no compartimos sangre, siguen siendo las personas que me criaron, que me amaron a su manera. La conexión va más allá de la biología. Nos quedamos en silencio un momento, ambos reflexionando sobre las complejas capas del amor parental, sobre cómo las relaciones humanas trascienden las simples categorías de sangre y genética. ¿Puedo preguntarle algo más?, dijo finalmente. Algo personal, por supuesto. ¿Cree que podríamos algún día trabajar juntos, compartir recetas, técnicas? Quizás incluso vaciló como temeroso de pedir demasiado. Abrir una panadería juntos, una nueva versión de El Sabor de Ayer. La propuesta me dejó sin aliento por un instante. Era exactamente lo que había estado pensando, el sueño que comenzaba a formarse en mi mente desde que descubrí su existencia. Me encantaría, respondí, mi voz quebrándose ligeramente por la emoción. De hecho, tengo el local perfecto. Mi antigua panadería ha estado cerrada desde que enfermó mi esposo, pero el edificio sigue siendo mío. Necesitaría algunas reformas, pero podríamos encargarnos de eso juntos, completó, con una sonrisa que reflejaba exactamente la mía. Tengo algunas ideas para modernizarla sin perder su esencia tradicional. La sincronía de nuestros pensamientos, la forma en que completábamos instintivamente las ideas del otro, confirmaba lo que los documentos y la marca de nacimiento ya sugerían. Este hombre, este panadero, que creaba arte con harina y agua, era sin duda mi hijo biológico. Intercambiamos números telefónicos y la promesa de volver a reunirnos pronto, esta vez con toda su familia. Cuando finalmente se marchó, me quedé en la puerta observando cómo se alejaba por la calle empinada, su figura recortada contra el crepúsculo de Valparaíso. Sentí una mezcla indescriptible de emociones, alegría por el hijo reencontrado, tristeza por los años perdidos, confusión sobre cómo procesar la situación de Guillermo, esperanza por el futuro que comenzaba a dibujarse. Mercedes se acercó silenciosamente colocándose a mi lado. ¿Estás bien, abuela?, preguntó tomando mi mano. Creo que sí, respondí honestamente. Es como si hubiera vivido toda mi vida con piezas faltantes en un rompecabezas, sin siquiera saber que estaban ausentes, y ahora de repente el cuadro comienza a completarse. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad y revelaciones. Federico me mantuvo informada sobre el proceso legal contra Guillermo, quien permanecía en prisión preventiva. Se había declarado inocente de todos los cargos, afirmando que yo sufría de demencia y que todo era un malentendido familiar. Sin embargo, las pruebas recopiladas por Mercedes, sumadas a la investigación del banco y los testimonios de otros clientes estafados, formaban un caso prácticamente irrefutable. Su abogado comenzó a negociar un acuerdo con la fiscalía, buscando una reducción de pena a cambio de información sobre sus cómplices, principalmente Jaime Duarte. Mariana, por su parte, había desaparecido temporalmente. Según Mercedes, estaba hospedada con una prima en Santiago, intentando mantenerse alejada tanto de Guillermo como de sus asociados en el banco. Ramón cumplió su promesa de presentarme a su familia. Una semana después de nuestro primer encuentro, llegaron todos juntos a mi casa para una comida que preparamos juntos, él y yo, en perfecta sincronía, como si hubiéramos cocinado lado a lado durante décadas. Clara, su esposa, resultó ser una mujer cálida y comprensiva, que abrazó la extraña situación con una apertura mental sorprendente. Pablo y Sofía
Mis nietos biológicos, recién descubiertos, mostraron una curiosidad fascinada por mí, bombardeándome con preguntas sobre la panadería, sobre mi vida, sobre cómo era Valparaíso cuando era joven. Fue durante esa comida familiar cuando Mercedes, quien había establecido una conexión instantánea con Pablo y Sofía, hizo una observación que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestras vidas. Abuela, ¿alguna vez pensaste en convertir el sabor de ayer en algo más que una simple panadería? Preguntó mientras saboreábamos el postre, una tarta de manzana que Ramón y yo habíamos preparado siguiendo una receta que, curiosamente, ambos habíamos desarrollado de forma independiente. ¿A qué te refieres, querida? Estaba pensando con todo lo que has pasado, con esta historia increíble de separación y reencuentro. Hizo un gesto que abarcaba a todos en la mesa. ¿No sería maravilloso crear un espacio donde otras personas mayores pudieran encontrar un nuevo propósito? Un centro donde pudieras enseñar el arte de la panadería, donde la experiencia se valorara en lugar de descartarse. La idea resonó inmediatamente en mí, como si hubiera estado allí, latente, esperando ser descubierta. Un centro de capacitación, murmuré, visualizando la posibilidad, donde personas de mi edad pudieran aprender un oficio, compartir experiencias, sentirse valoradas. Exactamente, asintió Mercedes entusiasmada. Especialmente para personas que han sufrido abusos similares a los tuyos, sería una forma de transformar tu experiencia en algo positivo para otros. Ramón, quien había escuchado atentamente, añadió: podríamos dividir el espacio. Una parte funcionaría como panadería comercial y otra como centro de formación. Yo podría encargarme de la producción mientras tú diriges las clases, y yo podría ayudar con la parte administrativa, ofreció Clara, quien resultó ser contadora. Estructurar el proyecto como una fundación sin fines de lucro, buscar financiamiento adicional, establecer convenios con organizaciones de adultos mayores. La conversación fluyó durante horas, cada miembro de esta familia recién unificada aportando ideas, soluciones, posibilidades. Pablo sugirió incorporar técnicas de panadería internacional. Sofía habló de crear un espacio para presentaciones musicales que acompañaran las degustaciones. Mercedes propuso un programa especial para mujeres mayores víctimas de violencia económica. Esa noche, cuando todos se marcharon con la promesa de reunirnos nuevamente al día siguiente para comenzar a concretar el proyecto, me senté en mi terraza como tantas otras veces. Las luces del puerto brillaban a lo lejos, eternas e inmutables como siempre, pero algo había cambiado. La mujer que observaba ahora ese horizonte familiar no era la misma que cayó por las escaleras meses atrás. Aquella caída, que debía quebrarme físicamente y espiritualmente según los planes de Guillermo, había iniciado en realidad un camino de descubrimientos y renovación. El empujón que pretendía destruirme había terminado impulsándome hacia una nueva vida, una en la que encontraba no solo justicia, sino también un hijo perdido, nuevos nietos, un propósito renovado y una familia ampliada que nunca supe que existía. La ironía era perfecta, casi poética en su simetría. Guillermo había gritado: «Toma ya, vieja inútil», mientras yo yacía herida al pie de la escalera. Ahora, mientras su vida se desmoronaba entre rejas, la vieja inútil florecía nuevamente. Descubría verdades ocultas por décadas y se preparaba para iniciar un proyecto que ayudaría a decenas de personas como yo. Observando las estrellas sobre el Pacífico, sonreí ante el giro inesperado que había tomado mi historia. La vida, como el buen pan, a veces necesita pasar por el fuego para alcanzar su verdadera forma. Hoy, mientras observo el atardecer desde mi terraza en Valparaíso, con el aroma del pan recién horneado, flotando desde la cocina donde Ramón y Mercedes preparan la cena, pienso en lo extraordinario que ha sido este viaje. Un viaje que comenzó con el sonido de mi cuerpo rodando por los escalones, impulsado por las manos de quien creí que era mi hijo, y que culminó con el descubrimiento de mi verdadera familia y un propósito renovado para mis años dorados. La vida tiene formas sorprendentes de equilibrar las cosas. Cuando Guillermo me empujó por aquella escalera gritando: «Toma ya, vieja inútil», jamás imaginó que ese acto de crueldad desencadenaría una serie de eventos que me llevarían a recuperar no solo mi dignidad y mi patrimonio, sino a descubrir un tesoro que ni siquiera sabía que había perdido. Mi hijo biológico, el nuevo sabor de ayer,
lleva ya 6 meses funcionando en el corazón de Valparaíso. Lo que comenzó como una simple panadería se ha transformado en un centro de capacitación donde personas mayores que han sufrido abusos similares al mío encuentran un espacio para reinventarse. Tenemos clases de panadería tradicional, talleres de administración financiera básica y sesiones semanales donde compartimos experiencias y estrategias para proteger nuestros derechos. Ramón y yo trabajamos lado a lado, nuestros movimientos sincronizados como si hubiésemos amasado juntos toda la vida. Cada día descubrimos nuevas similitudes, pequeños gestos o preferencias que confirman lo que las pruebas de ADN ya demostraron científicamente. La sangre que corre por nuestras venas es la misma, a pesar de las 4 décadas que vivimos separados, cada uno ignorando la existencia del otro. Clara, mi nuera recién descubierta, se encarga de la contabilidad del centro con una eficiencia admirable. Pablo y Sofía vienen cada fin de semana desde su pueblo, trayendo nuevas ideas y la energía vibrante de la juventud. Y Mercedes, mi querida Mercedes, ha encontrado en sus nuevos primos una familia que nunca tuvo con sus padres biológicos. En cuanto a Guillermo, el juicio concluyó hace 2 meses. Fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude financiero, apropiación indebida y abuso contra personas mayores. Mariana evitó la cárcel gracias a un acuerdo con la fiscalía, pero perdió la custodia de Mercedes, quien oficialmente vive conmigo ahora. Visito a Guillermo una vez al mes en la prisión. Son encuentros difíciles, cargados de emociones contradictorias. Él sabe ahora toda la verdad sobre su origen biológico. Al principio reaccionó con incredulidad y rabia, acusándome de inventar historias para justificar mi traición. Pero cuando las pruebas de ADN confirmaron que no compartíamos genes, algo cambió en su mirada, como si finalmente encontrara una explicación para esa desconexión que siempre sintió, para esa sensación de no pertenecer realmente a nuestra familia. En nuestra última visita, me preguntó si algún día podría conocer a sus padres biológicos. Los Olivares, quienes criaron a Ramón, fallecieron hace años sin saber jamás del intercambio, pero le prometí ayudarle a contactar con sus posibles hermanos biológicos una vez cumpla su condena. Es lo menos que puedo hacer por el niño que crié durante 4 décadas, independientemente de los errores del hombre en que se convirtió. Esta experiencia me ha enseñado que la familia va mucho más allá de la sangre o los genes. Se construye día a día, con pequeños gestos de amor y respeto mutuo. Ramón y yo compartimos ADN, pero lo que realmente nos une es algo más profundo, valores similares, pasiones compartidas y una visión común de lo que significa vivir con dignidad y propósito, especialmente en esta etapa de nuestras vidas. Cada mañana, cuando abro las puertas del nuevo sabor de ayer y veo entrar a nuestros alumnos, hombres y mujeres que la sociedad considera demasiado viejos para empezar de nuevo, siento que todo lo vivido, incluso el dolor y la humillación, valió la pena, porque me permitió descubrir una verdad fundamental. Nunca somos demasiado mayores para reinventarnos, para encontrar nuevos caminos, nuevos propósitos, nuevas alegrías. A veces, mientras amasamos pan junto a nuestros estudiantes, comparto mi historia. Les hablo del empujón, de la caída, de las palabras crueles, pero también les cuento sobre la fortaleza que descubrí dentro de mí, sobre el plan que elaboramos para exponer a Guillermo, sobre el hijo perdido y reencontrado, sobre el centro que nació de todo ese dolor transformado en determinación. Y veo en sus ojos el mismo brillo que siento en los míos, la chispa de quien comprende que los golpes de la vida pueden derribarnos temporalmente, pero no definen quiénes somos ni lo que podemos llegar a ser. Si estás viendo este video y te sientes identificado con alguna parte de mi historia, quiero que sepas que no estás solo, que tu edad, lejos de ser una limitación, es una fortaleza, que tus arrugas son el mapa de una vida rica en experiencias y que tus manos, aunque tengan manchas o tiemblen ligeramente, todavía pueden crear, construir, transformar. Te invito a que te suscribas al canal Abuela Recordó, donde encontrarás más historias como la mía. Relatos de personas que contra todo pronóstico encontraron la fuerza para levantarse después de caer, para reconstruirse después de ser quebrados,
para florecer incluso en el invierno de sus vidas. Cada suscripción nos ayuda a continuar compartiendo estas historias de resiliencia y esperanza. Cada me gusta es un reconocimiento a la valentía de quienes se atreven a compartir sus experiencias más dolorosas para que otros puedan encontrar inspiración en ellas. Y cada comentario crea una comunidad de apoyo donde nadie tiene que sentirse invisible o descartado por haber acumulado años. ¿Qué te pareció mi historia? ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté atravesando una situación de abuso financiero o emocional en su vejez? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz es importante y podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. También te pido que consideres apoyarnos a través de Gracias, nuestra plataforma de donaciones. Crear estos videos requiere tiempo, investigación y recursos. Con tu apoyo, por pequeño que sea, podemos seguir produciendo contenido diario que visibilice las realidades que muchos prefieren ignorar. Cada contribución nos permite llegar a más personas, crear conciencia sobre el abuso contra adultos mayores y mostrar que hay vida, propósito y alegría más allá de los 70, 80 o 90 años. No olvides explorar otros videos del canal. Historias como la de Doña Luisa, quien recuperó su casa después de que su sobrino intentara apropiársela con documentos falsificados, o la de Don Alejandro, quien a los 83 años descubrió su talento para la pintura después de perderlo todo en una estafa. Cada relato es un testimonio de que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para encontrar justicia, para descubrir nuevas pasiones. Hoy, a mis 68 años, puedo decir con certeza que la vida me ha dado más de lo que me ha quitado, que el empujón que debía destruirme acabó impulsándome hacia una existencia más plena y auténtica. Que las palabras vieja e inútil que Guillermo me escupió aquel día han perdido todo su poder frente a la evidencia diaria de todo lo que soy capaz de crear, enseñar y compartir. Como les digo siempre a mis estudiantes en el centro, el pan necesita calor intenso para transformarse en algo nutritivo y delicioso. De la misma manera, a veces necesitamos atravesar el fuego de las pruebas más difíciles para descubrir nuestra verdadera esencia, nuestra fuerza interior, nuestro propósito. Gracias por acompañarme en este recorrido por mi historia. Espero verte en los comentarios y ojalá en futuros videos de Abuela Recordó. Recuerda, suscríbete, comenta, comparte y si puedes, apóyanos con tu gracias. Juntos estamos creando una comunidad donde la experiencia se valora, donde las arrugas son medallas de honor y donde cada historia cuenta, especialmente las que comienzan después de los 60. Soy Encarnación Fuentes, tengo 68 años y hoy puedo decir con orgullo que la única persona que se ríe de mi caída soy yo misma, porque me levanté más fuerte, más sabia y más decidida a vivir cada día que me queda con propósito y alegría. ¿Y tú? ¿Estás listo para reescribir tu propia historia?